En el patio del Congreso local se dictó una conferencia magistral llamada El derecho a la no discriminación por parte del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Antonio Bucio Múgica. En la presentación, el diputado Galo Carrillo Villalpando, presidente del Congreso local, afirmó que los estados tienen la obligación de respetar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos sin discriminación a través de políticas públicas tendientes a eliminar esta práctica. Hoy en el mundo existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, así como a implementar políticas públicas tendientes a su eliminación. El Estado mexicano no ha sido ajeno a esta tendencia. El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos con el propósito de armonizar su marco constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos, lo cual significa un cambio sustantivo, positivo y profundo en el funcionamiento del Estado. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para salvaguardar los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. Consecuentemente, los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar dicho ordenamiento, las regulaciones también de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias. La discriminación deshumaniza a las personas porque ataca la dignidad del ser humano e impide la cohesión social, afirmó el Procurador Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera. Los actos discriminatorios se basan en un prejuicio negativo que trata a ciertas gentes como inferiores por su posición asumida de manera voluntaria en la sociedad. La discriminación constituye una problemática extendida que se encuentra presente en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Esto es, se trata de prácticas que deshumanizan a las personas por atacar la dignidad misma del ser humano y que son un obstáculo para la integración y cohesión social. Por ello, a lo largo del devenir de la historia de la humanidad, la discriminación ha contribuido con el proceso de exclusión social y a la negación de las personas que son consideradas diferentes. De ahí que frente a esta situación, el Estado debe desplegar una política pública consistente y eficaz que permita revertir esta problemática. Un Estado que reconoce esta desigualdad histórica tiene que intervenir e intentar acelerar el logro de una igualdad real, de una igualdad efectiva, y en ese sentido es intentar balancear eso que ha estado desbalanceado por las discriminaciones y las exclusiones históricas. Los actos discriminatorios se basan en un prejuicio negativo que hace que los miembros de un grupo sean tratados como seres no solo diferentes, sino inferiores. Y en tal tesitura, mediante los actos de discriminación, se descalifica a una persona o grupo por sus características innatas o por la posición asumida voluntariamente en la sociedad. Por su parte, el conferenciante Ricardo Antonio Bucio Múgica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, afirmó que a pesar de que nuestra Constitución es de vanguardia, no se ha podido ejercer los derechos sociales de manera igual por todos los ciudadanos. Nuestro país, como muchas democracias constitucionales en el mundo, se ha ido generando, se ha ido construyendo a partir del reconocimiento de derechos generales. La Constitución del 17, como bien sabemos, fue una Constitución de vanguardia, fue una Constitución pionera en términos de derechos sociales a nivel mundial, que establecía el reconocimiento de que toda la población tenía que tener la posibilidad de tener derecho a la salud, a la educación o al trabajo, por ejemplo, entre muchos otros, eso decía la Constitución. Pero a lo largo del desarrollo de la institucionalidad, de la organización del Estado en instituciones, en programas, en políticas públicas y en leyes particulares, estos derechos sociales y estos derechos en general que están reconocidos en la Constitución, está claro que no pudieron ser ejercidos de la misma manera por todas las personas. No todas las personas
por su diferencia territorial, por la diferencia en nivel socioeconómico, por el hablar una lengua indígena o no hablarla, por ser hombre o por ser mujer, no pudieron ejercer los derechos de la misma manera, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, una Constitución que garantizó estos derechos generales, pero que convivió durante muchos años, casi 40 años, con un régimen en donde no se permitía el voto a las mujeres. Una Constitución que hasta 70 años después de haberse, o casi 80 años después de haberse reconocido, reconoció como tal la pluriculturalidad del Estado mexicano, en donde los derechos de las personas con discapacidad vinieron 80 años después de la aprobación de la Constitución, de la promulgación de la Constitución del 17. Este mismo proceso ha sido el mismo que ha vivido el sistema internacional y el proceso de construcción del sistema internacional de derechos humanos. Se reconocieron como tal en principio los derechos generales vía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.